Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico a la primera carta de Pedro. Nos hemos adentrado, dijimos, en el corazón de un hombre que conocía bien lo que era caer, pero conocía aún mejor lo que era ser levantado por la gracia de Dios. Cayó, sí, pero también fue levantado. Y Pedro escribe a una iglesia que está empezando a sentir lo calientito de la persecución. Todavía no llegaba hasta el punto de la muerte, pero ya estaba empezando a sentir los insultos, la discriminación, ya estaba empezando a sentir la persecución social, a lo mismo que hoy nosotros podemos sentir aquí como hispanos en Estados Unidos. La persecución que empieza por lo que es lo social, ¿verdad? Lo social, los insultos, la discriminación en muchos lugares, no en todos los lugares. Pero ellos estaban sintiendo eso, y no por ser hispanos, sino por creer en el Señor. Estaban sufriendo eso porque eran seguidores de Cristo. Y les escribe el propósito de esta carta, nomás para recordarlo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pedro escribe el por qué escribe esta carta. Y lo leemos nomás para recordarlo. Dice el versículo 12 así. Dice: les escribí y envié esta breve carta. Y le llama breve, pero estaba bien llena de palabra. Y dice: breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firme en esta gracia. Y empieza, o termina más bien en este capítulo 5, el apóstol Pedro diciéndoles: esto es el motivo por el cual les escribí esta carta. Les escribí para que estuvieran, para alentarlos y para asegurarles. ¿Asegurarles qué cosa? Que las pruebas que ellos estaban pasando, que las dificultades, todas aquellas, aquello que estaban pasando ellos, ¿cómo le llaman? La discriminación, todos los insultos que le estaban diciendo, era parte de la gracia. Le está diciendo: no, todos esos problemas es parte de la gracia que Dios les ha dado. Por eso le está escribiendo, para alentarlos y para asegurarles que no tienen nada que temer, que Dios no los ha abandonado. Dios sigue en su trono, Él sigue gobernando desde el cielo. Y está diciendo: no creas que Dios te abandonó, sino que Dios quiere mostrarte su gracia, su poder a través de lo que están pasando. Y ahí nos quedamos, y lo hemos estado revisando cada vez que vamos a entrar a los mensajes. Pero el día de hoy vamos a entrar a un tema un poco más profundo. De hecho, le he puesto como título: la Trinidad en la salvación. La Trinidad en la salvación. Porque muchas veces cuando escuchas la salvación, inmediatamente nuestra mente se va a la cruz. Vemos la cruz, nuestro Señor Jesús siendo crucificado, derramando su sangre, y sabemos que ese es el momento culminante de nuestra redención. Pero a veces, sin darnos cuenta, cometemos un grave error teológico y nos imaginamos a un Dios Padre así con los ojos enojados y apuntando a nosotros como enojado, y al Hijo Jesús interponiéndose entre el Padre y nosotros para decirle: no los destruyas. Y nos imaginamos cosas así, pero no es eso, es al revés. El Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces estamos hablando que entregó, dice, a su Hijo unigénito, envió a su Hijo unigénito. Entonces a veces nos imaginamos erróneamente al Padre enojado y viéndonos así enojado, que no, porque me desobedeciste. Y a Jesús así como a la persona que está ahí entre el Padre y nosotros, diciéndole: no los termines, ¿verdad? No los destruyas. Pero no, en realidad es un trabajo conjunto de la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a entrar a la Trinidad en la salvación, porque muchas veces tenemos esa imagen que está muy lejos de la realidad, pensando que el Padre es el enojón y el Hijo es el que intervino para que no fuéramos destruidos, y no es así. Y Pedro, en estos versículos que hemos entrado, se está metiendo teológicamente profundo. A veces pensamos: es un saludo nada más, el versículo 1 y versículo 2, pero no, ya no estamos hablando con un joven impetuoso, ya no estamos hablando con un joven que hablaba por hablar o que brincaba a decir cualquier cosa, sino estamos hablando con un apóstol. Estamos hablando ya con un anciano que ha pasado por todas y que el Señor le ha enseñado muchas cosas. Entonces, cuando tú escuchas la palabra,
en la carta de Primera de Pedro, estás escuchando la voz y las palabras de un anciano, de una persona que ha atravesado todas las pruebas y que el Señor le ha enseñado bastantes cosas. Así que cuando nosotros vamos a cada versículo, estamos escuchando palabras poderosas, profundas, y a veces no lo pensamos así. A veces pensamos, aquel hombre que tenía un carácter muy fuerte como Pedro escribió esto, y lo leemos muy así, muy ligeramente. Sin embargo, el apóstol Pedro el día de hoy nos va a abrir el telón del cielo y nos va a mostrar nuestra salvación. Nos va a decir, no es un accidente ni un plan de emergencia improvisado. Es que entró el pecado y vamos a improvisar un plan para empezar a rescatarlos. Tampoco, no fue improvisado. Pedro nos revela la fuerza de un trabajo en equipo divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando la obra maestra para rescatarnos. El Dios Trino, como le llamamos, en pleno rescate por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en una perfecta, gloriosa armonía con solo un propósito: sacarte de las tinieblas, limpiarte, darte una identidad inquebrantable. Eso es lo que hacen. Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos dice que el Padre pensaba en nosotros. Lo hizo, nos diseñó, pensó y tenía ya nuestra salvación. Y no fue de una persona sola, sino que fue de parte de la Trinidad en conjunto. Y vamos a Primera de Pedro, vamos a leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, ya lo vimos esto, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice el 2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y nada más vamos a leer hasta ahí ahorita, hasta el versículo 2. Dice el versículo 2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Podemos decir, fue una obra conjunta. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Señor, pedimos que en esta noche tú hables a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, Señor, que esa palabra caiga en tierra fértil en nuestras vidas para poderlo llevar, Señor, en nuestros corazones, meditándolo, entendiéndolo, Señor, siendo revelado por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijimos, la salvación es una obra conjunta, una obra en armonía de la Trinidad, donde cada una de las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene un rol fundamental para la salvación. El Padre planea y elige. El Hijo ejecuta la redención a través de su sacrificio y resurrección. Y el Espíritu Santo aplica esta salvación santificando y sellando a los creyentes. Esa es una colaboración divina que nos muestra a nosotros el propósito de Dios. Nos muestra que no fue un rescate así al azar y no fue nomás por dedazo, este se salva y este no, sino que era un plan de Dios ya bien planeado. La Trinidad, un Dios en tres personas, es lo que se le ha atribuido muchas veces debido a lo que la palabra nos revela. Sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia. En sí, tú no puedes encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí puedes encontrar que el Señor a través de la Biblia nos habla de tres personas, aunque un solo Dios. Y ese es un misterio que muchos han tratado de resolver. ¿Cómo es el misterio de la Trinidad? Sigue siendo un misterio cómo trabaja, en cómo son estas tres personas, pero sabemos que son mencionadas en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
lo podemos conocer como el misterio de la fe cristiana, pero también conocerlo como una doctrina esencial. No podemos quitar al Padre de su lugar, ni al Espíritu Santo de su lugar, ni al Hijo de su lugar. Los tres son un solo Dios. El Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, actuando en perfecta unidad. No se contradicen, no se andan peleando por poder, no andan en desacuerdos. Hay una perfecta unidad. Y esa es la realidad bíblica que nosotros conocemos de la Trinidad. Y hay varios errores doctrinales sobre lo que es la Trinidad que debemos recordar y siempre mencionar cada que se habla de la Trinidad. Por ejemplo, el modalismo, el día de hoy. El modalismo cristiano, se puede decir, son aquellos creyentes que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nada más roles. Ellos no creen que son tres personas, sino que dicen, no, son como un padre, puede ser el padre puede ser un padre, puede ser un hombre o puede ser un maestro, y dice, tiene varios títulos. Dice, ellos piensan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como títulos, como roles, manifestaciones de un solo Dios. Sin embargo, no lo entienden como tres personas, sino como una sola. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, revelado en la palabra por tres personas o en tres personas. Ahora, usted puede ver esto del modalismo en los unitarios. Ellos sostienen que Dios es una sola persona y que Jesús es un ser humano inspirado y profeta. Ellos creen nada más a Jesús como un profeta. No lo creen como el Hijo de Dios y Dios mismo, sino como un profeta. Y esta creencia normalmente la podemos ver ligada con esas personas que son los unitarios, pero también están los unicitarios. Entonces, por un lado vemos a los unitarios, que ellos creen en Jesús como un profeta, pero por el otro lado están los unicitarios. Y los unicitarios, ellos creen que Jesús es Dios, pero no creen que el Padre y el Espíritu Santo sean dos personas diferentes. Ellos dicen, no, es que es un solo Dios. Entonces, cuando Jesús está siendo bautizado y el Padre habla desde el cielo, ellos creen que Jesús es él mismo se está hablando. Y ellos creen que Jesús es el que está diciendo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego ellos piensan como un Cristo esquizofrénico, que dicen, Él va y Él escucha voces, pero es Él. O sea que Él es el mismo. Y eso ellos piensan en Jesús así. Esos son los unicitarios. Y esta doctrina ha crecido mucho. De hecho, aquí en Fresno hay muchos unicitarios que creen en esta doctrina que Jesús es Dios, pero no creen en el Padre y el Espíritu Santo como dos personas distintas. También está el arrianismo. El arrianismo, ellos niegan plenamente la divinidad de Cristo. Ellos sostienen que Jesús es el Hijo y fue creado por Dios. Dicen, no, Jesús fue creado por Dios Padre. Ellos dicen, por lo tanto, como Jesús es una creación, ellos dicen, no es coeterno, no tiene todas las cualidades divinas, sino que dicen, fue una creación de Dios. Y esta se manifiesta mucho en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús no es Dios, creen que es simplemente un ser creado, un profeta también, o una figura histórica, creen ellos también. Entonces, todos estos son tipos de creencias que han salido y se han distorsionado de lo que es la Trinidad. Al no entender la Trinidad, como dijimos, es un misterio, pues dicen no existe. Y entonces empiezan a atribuirle que es solamente roles, que es solamente títulos, pero no personas. Ahora también están los que son el triteísmo. El triteísmo, ellos creen que son tres dioses. Y el triteísmo dice, no, es que son tres dioses. Y no creen en un solo Dios. Ellos creen que el Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, y dicen, son tres dioses. Ese es el triteísmo, que también está mal, porque la palabra dice que solamente hay un solo Dios. Entonces no son tres dioses. Y el triteísmo, ellos creen que son tres dioses, pero déjame decirte de qué manera: separados. Ellos creen que son tres dioses autónomos, o sea, con naturalezas distintas, que no tienen la misma naturaleza, que no tienen la misma sustancia y esencia.
sino que ellos dicen son tres dioses diferentes. Eso es el triteísmo. Y de hecho hay mucha confusión porque a veces le preguntan a la gente, a los cristianos, dicen, ¿tú eres trinitario? Y le dicen, sí, pues yo soy trinitario, yo creo en la Trinidad. Ah, entonces tú crees en tres dioses. Y luego se quedan muchos, ay, no, pero bueno, sí, porque el Dios Padre, y no saben contestar y piensan, les dicen que sí, ellos dicen, no, es que en la Biblia nomás dice que hay un solo Dios. Ellos dicen, ay, pero es que yo sé que son tres, y se empiezan a confundir. Esos son los tritarismos, los que piensan que son tres dioses, y no son tres dioses, es un solo Dios que comparten la misma esencia, la misma naturaleza y la misma sustancia. Y eso lo tenemos muy claro también, lo hemos puesto también en la declaración de fe que tenemos para conocer los versículos. Entonces, si nos preguntan, ¿eres trinitario? O si te preguntan, ¿qué creemos? ¿Qué vas a responder? Creemos en un solo Dios, trino, revelado en la palabra de Dios. Un solo Dios, que se nos ha manifestado, revelado, dado a conocer a través de las Escrituras como tres personas, pero de la misma esencia, la misma sustancia, la misma naturaleza. Por eso es un solo Dios. Nunca se andan contradiciendo, nunca uno decide por el otro. Todos están en una completa unidad. Y eso nos habla la palabra. Entonces son tres personas distintas en cuanto a personas. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Aunque cuando tú miras a uno, miras los tres, porque están en una perfecta unidad. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, los tres. Los tres tienen también la misma sustancia, dijimos, naturaleza, esencia. No son tres dioses, son tres centros de conciencia personal. Ellos, cada uno puede entender, cada uno hace decisiones, pero están decisiones hechas en conjunto. Y lo vamos a estar viendo. Vaya conmigo otra vez al versículo 2 de primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice, Dios Padre los conocía. ¿A quién conocía? A nosotros. Dios Padre nos conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Él ya te conocía desde antes que tú nacieras. Desde antes de la creación del mundo, Él ya te conocía. Entonces, Él ya te conocía y te eligió desde hace mucho tiempo. Y dice, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y este versículo 2, hermanos, tiene un peso tan tremendo, porque en este versículo 2 el apóstol Pedro nos está abriendo el telón para ver la Trinidad. Nos está abriendo el telón para que conozcamos el trabajo en conjunto de la Trinidad por nuestra salvación. Pedro está hablando profundidades y se pudieran escuchar así como palabras así sencillas, pero son profundas. Dijimos, ya no es el Pedro impetuoso, joven, ya es un adulto, ya es una persona anciana con conocimiento vasto de la palabra de Dios, que puede llenarnos a nosotros de conocimiento también. Y este versículo 2 nos muestra una de las declaraciones trinitarias más hermosas y completas que tú puedas encontrar en todo el Nuevo Testamento. En este versículo, en una introducción, nos hace ver que la salvación es un trabajo en equipo, de un equipo divino. Nos dice, el Padre planifica en su presciencia, y no en presencia, sino presciencia, en su conocimiento previo. Él, conociendo todas las cosas, hizo un plan, como ya lo estudiamos la semana pasada. Dios Padre nos elige según su conocimiento. Él ya sabía la decisión que tú ibas a tomar, ya sabía cómo ibas a seguir en sus caminos, y desde ese conocimiento previo te eligió y ya estabas elegido, porque Él sabía que ibas a responder al mensaje de salvación. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo te apartó. Santificación. La elección se hace realidad cuando el Espíritu Santo viene y nos separa. Nos separa de aquella corriente del mundo en la que íbamos. Viene y nos separa
del mundo para dedicarnos a Dios. Y el Hijo limpia con su sangre. El propósito es obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que se ve en el Antiguo Pacto. Cuando tú conoces el Antiguo Pacto, estamos hablando de rociar con sangre. Esto significaba que era sellado, estaba siendo sellado, se sellaba un compromiso de sangre cuando era rociado por la sangre. Y la misma sangre también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que es la que nos limpia, nos habilita para llevar una vida en obediencia genuina. Eso es lo que hace. Y si regresamos al versículo 2, empieza Pedro diciendo lo siguiente, dice, Dios Padre los conocía. El Padre nos conoció. La idea es de un arquitecto que diseña un plan de salvación y lo diseña desde la eternidad. Lo está diseñando basado en su conocimiento vasto y previo de todas las cosas. Un conocimiento que no es solamente el conocimiento del futuro, porque a veces podemos pensar nada más un conocimiento así del futuro, no. Estamos hablando de un conocimiento que tiene una intimidad relacional, que nos conoce bien, no nomás sabe el futuro, conoce bien a las personas. Por eso, cuando tú lees Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 4, vamos a ampliar un poquito más este primer pedazo de segundo versículo de Pedro. Efesios capítulo 1, versículo 4, se lo leo. Dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, dice este versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios, ¿qué hizo? Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y dice el 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Nos está diciendo qué es lo que está pasando. Dice, desde antes de haber hecho el mundo, Dios ya te amaba. Recordemos que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Efesios, el apóstol Pablo está diciendo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Eso es tremendo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto, dice, hacerlo. ¿No dice así? Le dio gran gusto hacerlo. Efesios, ahí donde estamos, capítulo 1, versículo 4, nos está hablando de una acción conjunta de la Trinidad. El Padre eligió. Cristo es el agente de elección y el Redentor. El Espíritu Santo santifica. Y aquí vemos más claramente lo que está hablando también en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos escogió actuando fuera del tiempo, antes de la fundación del mundo ya nos había conocido y nos había amado. Esto también nos alumbra Romanos capítulo 8, versículo 29. Vaya conmigo ahí. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. ¿Se lo leo? Dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor o el hijo mayor entre muchos hermanos. Y la palabra griega aquí que Pablo usa para primogénito es prototokos. Esa es la palabra que está usando. ¿Qué significa? Está hablando del que nació primero. Y ahí es donde muchos se atoran y piensan, bueno, es que ahí dice en este versículo que será el primogénito, el mayor entre los hermanos.
y dicen, es que Jesús es mi hermano. Y bueno, se entiende, Jesús, la palabra dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Sin embargo, también podemos ver que no está hablando, cuando lo leemos este versículo 29, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos, no es como muchos lo piensan. Y piensan como, oh, es que es un ser creado, no es el hijo, no es Dios. Y no es así, porque de hecho si tú vas a Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos lo demuestra esta palabra prototokos. Esta palabra prototokos está hablando de un heredero principal. Cuando dice el mayor no era simplemente el hermano mayor, el que nació primero, sino que también esa palabra se utilizaba para decir aquel que recibe la herencia, que era el primogénito. Entonces, cuando nacía el primogénito, era el heredero. Él era el heredero, el primogénito. Y ellos conocían bien esta palabra. Ellos conocían que el heredero, el primogénito, tenía el derecho de gobernar a la familia cuando el padre falleciera, porque se quedaba con el primogénito. Ellos conocían que si se moría el padre, entonces quedaba el primogénito que tenía el derecho de gobernar. Cuando oían esta palabra, el mayor entre todos, o el mayor de todos, o el hermano mayor, ellos sabían que era el que tenía la herencia, aquel que era el heredero principal, el que tenía derecho para gobernar. La preeminencia también se le conoce así. También se le puede decir que no era simplemente nada más el que nació primero, sino que era el que tenía el derecho. Por eso Colosenses 1:18 dice, y él, ¿qué dice? Colosenses, lo tenemos ahí, capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos. Esa palabra que se conoce aquí por el apóstol Pablo está hablando del primogénito, está hablando de que él es la cabeza, el que tiene derecho a gobernar. Dice el cuerpo, que es la iglesia, porque es, dice, el que es el principio y el primogénito de entre muchos muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice el 19, por cuanto agradó, ¿a quién agradó? Al Padre, que en él habitase toda plenitud. Y esta palabra aquí, plenitud, también es una palabra tremenda. Dice, por cuanto agradó al Padre. Dice el 20, por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y regresemos un poco al versículo 19, que dice, por cuanto agradó al Padre. Lo vimos hace un momento, a él le agradó hacerlo así. Y aquí nos vuelve a recordar, al Padre le agradó que en Jesús habitase, ¿qué cosa? Toda plenitud. Cuando tú ves esta palabra plenitud, la palabra original, está hablando de una palabra que es pleroma. Pleroma da a entender que de toda la divinidad. Da a entender esta palabra. De hecho, cuando tú vas a la época de Pablo, se le conocían a algunas personas como agnósticas. No sé si recuerdan esas personas agnósticas. Y estas personas agnósticas enseñaban que Dios no podía hacerse humano, porque decían, Dios es muy santo, que no puede tocar algo tan vil como lo es un humano. Y decían, no puede hacerse humano Dios, porque el humano es un ser pecador. Entonces había unas personas que después se les conocieron como los agnósticos, y ellos utilizaban esta palabra plenitud para decir, la plenitud de Dios no puede habitar en un hombre. Entonces cuando Pablo está hablando de toda plenitud, está llegando principalmente a los agnósticos. Y le está diciendo, ¿ustedes piensan que toda la plenitud de Dios no puede caber en un hombre? Pues déjame decirte que en él, en Jesús, habita toda la plenitud. Y ellos se quedaban así que, wow, ¿cómo? Porque ellos pensaban, no puede ser. Ellos pensaban que el cuerpo humano tan vil y sucio no pudiera ser tocado por Dios, ni mucho menos que Dios hiciera hombre.
Entonces cuando Pablo les habla a los colosenses y se le dice en el versículo 19, al Padre le agradó que en Jesús habitase toda la plenitud, fue un balde de agua fría, especialmente para los agnósticos, porque ellos pensaban en Jesús como un escalón solamente para llegar a Dios. No pensaban que Jesús era Dios. Y el golpe de Pablo fue, cuando le escribe a los colosenses, toma la misma palabra pleroma y la usa como un misil teológico, directo. Y se lo avienta directo a aquellos hombres que estaban pensando que no era posible que toda la plenitud habitara en una persona, en un ser humano. Y por eso cuando dice que le plació, así le agradó, que en él habitase toda la plenitud, esta palabra plenitud también está diciendo también que es una habitación, alguien que habita, o algo que habita. De hecho, de ahí viene también la palabra habitar. Y esta palabra habitar está hablando de que toda la divinidad habitó en Jesús. Toda la divinidad. No que solamente fue Jesús un cuarto de visita, sino que Él ahí habitaba la divinidad. Cuando usted va a Colosenses capítulo 2, versículo 9, hace como un cruce con lo que habló en el capítulo anterior. Colosenses 2:9 dice así. Fíjate cómo lo dice en Colosenses 2:9. Dice, pues en Cristo, ¿qué dice? En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y esto era para dejarles claro, a los colosenses, que entendiera bien que en Jesús, en Cristo, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Este es un pilar de la teología cristiana, porque muchos no piensan así y dicen serse cristianos y no piensan en Cristo como el Salvador, como Dios. Es un pilar, porque ahí nos lo está diciendo, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Aunque muchos crean que pero el cuerpo humano es malo y la materia es mala, como los agnósticos, y no puede Dios habitar en una persona. Sí, habitó en Jesús. Jesús siendo el Hijo de Dios, enviado por el Padre, en un plan perfecto. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Y cuando nosotros vemos esto, se está refiriendo que Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. No mitad y mitad, porque luego piensan unos 50% hombre, 50% Dios. No, era 100% Dios y 100% hombre. En Jesús no había mitades, mitad hombre y mitad Dios, ni fue un humano al cual fue elevado a la categoría de Dios tampoco, como algunos piensan por ahí, es que Jesús fue un humano que al obedecer Dios lo elevó así a una categoría de Dios. No, Él es Dios en hombre. Por eso dice aquí, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Nada de que 50-50. Regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Qué nos enseña? Que Dios dio el primer paso. Antes de la salvación, todos éramos simplemente criaturas de Dios. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. No todos son hijos de Dios. Pero cuando aceptas el sacrificio de Cristo, entonces eres un hijo de Dios. Pero Dios da el primer paso. Antes de la salvación éramos simplemente criaturas de Dios, pero no hijos en el sentido familiar y legal. No lo éramos. Cuando el Espíritu Santo nos aparta y la sangre de Cristo nos limpia, entonces somos adoptados dentro de la familia. Y entonces ya somos parte de la familia. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16.
Y dice así. Dice, el Espíritu mismo, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí nos revela algo más. Nos está diciendo el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, que hoy habita en nosotros, dice, nos da testimonio a nuestro espíritu. Está hablando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos, también herederos. ¿De qué? De Dios. Y coherederos con Cristo. Y aquí es donde podemos ver en el versículo 18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí entra Pablo a los romanos diciéndole, las aflicciones son parte del paquete, así como Pedro nos está diciendo también a nosotros. Las aflicciones son parte. El Espíritu Santo da testimonio, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, nos gozamos en eso, en conocer que somos coherederos con Cristo, nos gozamos. Pero nos dice, las aflicciones van a estar ahí. Pero como somos ahora hijos de Dios por adopción, y si hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, entonces esto nos convierte legalmente y espiritualmente en hermanos con Cristo o en hermanos de Cristo también. Y eso es lo que nos está hablando aquí también, hijo de Dios, y él mismo Señor nos lo dice cuando dice, mis hermanos, mis hermanas y mi madre son quienes. Y apuntó a quién, a sus discípulos, a todos los que estaban ahí. Lo puede leer en Mateo capítulo 12, versículo 46. Se lo leo. Dice así, Mateo 12, 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y dice el 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y dice el 48, respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dice el 49, y extendió su mano hacia sus discípulos, ¿y qué dijo? He aquí mi madre y mis hermanos. Y luego agrega, fíjate lo que agrega en lo siguiente, 50, porque todo, ¿quiénes? Todos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esas son las palabras de Jesús. Jesús nos está enseñando a nosotros que hemos sido adoptados por el Padre. Él es el Hijo de Dios. Nosotros hemos sido adoptados. Los creyentes son hijos. Y como hijos también son coherederos de Dios. Y como hijos también comparten con Cristo. También nos decía el versículo que leímos hace un momento, el versículo 17 de Romanos 8, que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Jesús nos lo dice, ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Y aquí es donde muchos patinan y piensan, como es nuestro hermano, no es Dios. Y otra vez, no es así. No es la hermandad que conocemos normalmente. Recuerden que nos dijo que es el primogénito, el que tiene la preeminencia, el que tiene, como siendo el hijo mayor, es el heredero. Y como heredero nos ha hecho copartícipes de la herencia. Y eso es importante que lo entendamos bien, porque cuando Pedro está entrando en la introducción, está entrando fuerte y duro. Está diciendo cosas teológicamente pesadas para conocerlo bien. O sea, no está aventando nada más, el Padre los eligió y ya, sino que está diciendo, entiendan bien estas palabras porque son profundas. Y cuando nosotros las entendemos bien, entonces podemos conocer al Dios Trino,
de la palabra de Dios. Y no dejarnos llevar por lo que dicen muchas veces. En Romanos 8:30, capítulo 8, versículo 30, dice así. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice: después de haberlos elegido, ¿qué hizo? Dios los llamó para que se acercaran a Él. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ¿qué les hizo? Dice, les dio un lugar. Bueno, tenemos esa traducción, la otra que está ahí. Les dio su gloria. Les dio la salvación. Fíjate que Pablo confirma el orden sistemático, el orden de Dios. El conocimiento previo de Dios, ahí empieza. Primero Dios nos conoció. Un conocimiento no nada más del futuro, sino que un conocimiento íntimo. Conocía nuestras decisiones, nos conocía íntimamente, que íbamos a responder al llamado de la salvación. Nos conoció. Y la predestinación, basada en el conocimiento previo, habiendo conocido, entonces nos predestinó. Nos conoció y nos introdujo en un camino, que es el que quiere que vayamos. Por eso dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque en su palabra nos empieza a alumbrar su propósito para nuestra vida. Y esa es la destinación que Él tiene para nosotros, que nos pongamos en el riel y que empecemos a caminar por aquella, se me olvidó la palabra, track, camino, pues, en el cual el Señor nos ha hecho para nosotros y el cual planeó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Entonces, en su conocimiento previo, ahí comenzó. Ese es el orden, conocimiento de Dios, anticipado. Sabe quién va a aceptar la gracia de Dios y quién no, porque Él ya lo vio, Él ya lo entendió. Él sabe cuál elección tú tomaste desde antes de que nacieras. Él ya lo sabe. No es que te escogió porque Él, no es que escogió nada más así a nivel, como aquellos, ¿cómo les llaman? Que nomás por dedazo, pues. No eligió nomás al que así arbitrariamente, sino que Él conoció bien y te conoció bien. Y sabía que tú ibas a decidir seguir a Cristo. Entonces, en ese conocimiento, Dios nos elige y nos pone un destino. De hecho, Jeremías, se lo leo rápido, Jeremías 1:5 nos habla de este conocimiento. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice así. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que aún fueras formado. Dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aquí nos habla bien de este verbo conocer, que es más que un simplemente conocer el futuro, sino está hablando, conoció bien, pudo conocer lo más íntimo, una relación íntima contigo aún desde antes de que tú la tuvieras con el Señor. Él ya la sabía. ¿Y qué hizo esto? Te dio un propósito relacional por parte de Dios. Tienes ese propósito de parte de Dios en tu vida. Y lo que está haciendo Pedro nos está mostrando toda una doctrina de la Trinidad. Nos muestra una de las declaraciones, dijimos, trinitarias más hermosas, porque nos está diciendo, este es el plan de Dios. ¿Recuerdan que lo quería hacer para alentarnos? ¿Y para qué más? ¿Qué era? Alentarnos y qué más. Y asegurarnos, ¿no? ¿Qué nos quería asegurar? Que el Señor, estamos seguros en Él. Que si Él ya conoció desde el principio, Él ya había preparado este camino, puedes pasar por todas las dificultades que quieras. Y Él dice, yo te quiero alentar y quiero que estés seguro que a pesar de las circunstancias, a pesar de que te traten mal, a pesar de que te anden ahí, el gobierno anda detrás de ti y te andas escondiendo de aquellos, de los aguacates, ¿verdad? Y de todos aquellos, a pesar de,
Esa es la gracia de Dios. Por eso cuando Pedro está hablándonos y está diciendo, quiero alentarlos y quiero asegurarles, es para que entendamos bien que si estamos en Cristo, lo que pasemos es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos da fuerza y podemos salir adelante. Nos hace ver que la salvación es un trabajo en equipo conjunto, que no fue un plan así nada más al azar y a ver si sale bien, sino que el Señor ya tenía todo el conocimiento desde antes. Lo tenía bien. El Padre planifica en su presencia. El Espíritu Santo aparta para santificarnos, nos sella. Y vamos a pasar al punto 2. Primero vimos que el Padre fue el que ordenó. Él hizo el orden, hizo todo el plan. El Padre lo hizo. El punto 2 de Primera de Pedro es el siguiente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, y luego agrega, en santificación del Espíritu. Entonces ya aquí entra al Espíritu Santo. Nos introduce al Espíritu Santo. Tuvimos primero, ¿a quién? Tuvimos primero al Padre, elegido según la presciencia de Dios, Padre, y ahora nos introduce al Espíritu Santo, dice, en santificación del Espíritu. El Padre ya hizo el plan de la eternidad, desde la eternidad. Ese plan tenía que hacerse realidad en nuestra vida, en nuestro tiempo, el día de hoy, y aquí es donde entra la acción tercera, o podemos decir la tercera persona de la Trinidad también, que es el Espíritu Santo. La palabra santificación no significa simplemente que un día para otro ya eres santo y que ya eres sin pecado. No significa eso la palabra santificación, sino que está hablando de ser apartados, separados para un uso sagrado. Eso es santificación. Imagínate así como una corriente de aguas caudalosas así fuertes y que se llevan todo lo que está en su camino. Ese es el mundo. El mundo viene como un agua potente, fuerte, y todo lo que va en su camino se lo lleva. Pero ¿qué hizo el Señor? Vino y nos sacó fuera de la corriente y nos apartó en un lugar seguro para que no fuéramos llevados por la corriente. Entonces, eso es el trabajo de la santificación. El Espíritu Santo es quien interviene, nos toma y nos saca de esa corriente del mundo. Nos aparta, nos pone a un lado, en lugar seguro, para que no seamos llevados por las torrentes de agua. Dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así. Dice, en cuanto a nosotros, hablando de nosotros, dice, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes. Y aquí ya estaba hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses agradeciendo a los hermanos. Y le dice, queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Fíjate lo que le estaba hablando aquí. Pablo le estaba diciendo a los creyentes, tienen que permanecer firmes a pesar de todas las cosas que vengan. Y le estaba diciendo a ellos, deben de estar siempre contentos. Nosotros le agradecemos al Señor, dice, pero ustedes también, decía, de que están entre los primeros en experimentar la salvación. Y luego continúa diciendo, salud. Dice, una salvación que vino mediante ¿quién? Dice ahí, mediante el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Dice, quien los hace santos y por creer en la verdad. Entonces venimos, escuchamos la verdad de Dios, la palabra de Dios, creímos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Desde el momento que tú decidiste, sí, yo creo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y el Señor derramó su Espíritu Santo sobre tu vida. Y su Espíritu Santo sobre tu vida, ¿qué hace? Dice este versículo, dice que nos hace santos. Dice una salvación que vino mediante el Espíritu. La salvación que Dios nos regaló es enviada
a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el sello en el creyente de que esa persona es salvo. Cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida, es el sello en ti de que has sido liberado de la esclavitud del pecado, de que el Señor te ha salvado. Por eso dice así, dice, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos por creer, dice, y por creer en la verdad. Y dice el 14, continuamos leyendo, dice, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Dice, cuando se les predicó las buenas nuevas de Dios, de salvación, dice, Él es el que los llamó. Cuando tú escuchas la predicación de la palabra de Dios, ¿quién es el que te está llamando? Dios. Dice el 14, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hizo el llamado a través de la predicación, a través del anuncio de la buena noticia, que es el Evangelio. Eso es lo que se traduce por el Evangelio, buena noticia. Y dice el 15, con todo esto en mente, ya viendo todo esto, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados, dice, a las enseñanzas que les hemos transmitido tanto en persona como por carta. El apóstol Pablo diciendo, manténganse aferrados, esto que se le está hablando es la palabra de Dios. No venía de una simple persona, venía de una persona enviada por Dios. Y por eso les decía, manténganse, aférrense, permanezcan firmes a las enseñanzas que ya se les ha transmitido. Dice el versículo 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Que nuestro Señor Jesucristo, dice mismo, Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Aquí Pablo le dice a los tesalonicenses exactamente lo mismo que Pedro nos estaba enseñando a nosotros también. La elección del Padre desde el principio se aplica en el presente mediante el Espíritu Santo. El Padre ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía, sabía la respuesta que tú ibas a dar. Y mediante el Espíritu Santo te selló. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así, Juan capítulo 16, versículo 7 dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, dice el Señor Jesucristo, dice, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Y dice, en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y dice el 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo que Dios ha enviado, Él. ¿De qué nos va a convencer? De pecado. ¿De qué pecado? De lo que cometiste ayer o cometiste antier o hoy, el pecado ese. No, está hablando del pecado de no creer en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Señor. De hecho nos lo explica en el versículo 9. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es el pecado del mundo. Que el mundo hace todo esto, sí, pero el pecado del mundo es que no crean en Dios. Porque cuando crean en el Señor, entonces son libres del pecado. Ya no son esclavos del pecado. Pero mientras no crean en el Señor, siguen esclavizados al pecado. Y por eso les dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y dice el 10, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Dice, hay justicia porque aún Él, aunque había sido juzgado como un malhechor, colgado en una cruz, Él dice, el Padre es justo
Y esa justicia está disponible porque así como ustedes me crucificaron diciéndome que no era Dios, diciendo que me creía rey o el Mesías, dice, el Padre fue justo y ahora voy al Padre. Y luego dice, y el juicio vendrá, versículo 11, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Fíjate qué tremendo. El príncipe de este mundo sabemos que es Satanás. Y dice la palabra, él ya ha sido juzgado. En los planes de Dios, el juicio ya está hecho. Nosotros quizás lo estamos pensando aún, el día volverá a ser juzgado en aquel día. En el Señor ya ha sido juzgado. Jesús le dijo a Nicodemo lo siguiente, si usted recuerda, no vamos a ir ahí porque ya es tarde. En Juan 3:5 le dijo, te digo la verdad, le dijo Jesús a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua. ¿Y de qué? Y del Espíritu. Nacer de agua significa la transformación interna radical. Eso es necesario. ¿Qué es esto nacer de agua? Estamos hablando, muchos dicen, el bautismo. Bueno, el bautismo simboliza. Pero ¿qué es este nacer de agua? Nacer de agua es el arrepentimiento. Nacer de agua es aquel arrepentimiento por el cual tú vienes al Señor. El arrepentimiento que hay en tu corazón por lo que has hecho. Eso es nacer de agua, está haciendo el que no se arrepiente. El que no se arrepiente de sus pecados. Y es nacido de nuevo en el Espíritu. Que el Espíritu sea derramado sobre él. Aquella persona no podrá ver el reino de Dios. La obra del Espíritu es regenerar, es limpiar. Por eso cuando bautizamos decimos, estamos muriendo al viejo yo y estamos volviendo a nacer para el Señor, resucitados con Cristo. Es un simbolismo. De hecho, muchas veces se pierde el simbolismo también del bautismo y se cree que el bautismo salva. Y no es eso. El que nos salva es nuestro Señor Jesús, su sacrificio, el creer en el Señor. Entonces, cuando entramos al agua es un simbolismo, pero al nacer de agua no estamos hablando de un agua física. El nacer del agua estamos hablando del arrepentimiento en el corazón. Cuando tú vienes al Señor y te arrepientes. Por eso es que cuando vas con una persona y tú oras por ellos en el hospital y ya están así a punto de morirse y están ahí, ¿no? Pues algunos creen, es que no se puede ir al cielo porque no se bautiza. Pero oye, está ahí en la cama del hospital. ¿Y cómo se va a bautizar? Y unos piensan, no, si no se bautiza y tiene que ser así, no se va al cielo. No, sino que la persona cuando escucha el mensaje del Evangelio y se arrepiente y dice, yo creo, aunque se muera, en ese instante después, él tuvo ese arrepentimiento en su corazón. Y el Espíritu Santo desciende sobre el que se arrepiente genuinamente. Aquel que dice, sí, yo me arrepiento, yo viví mal yo estuve mal y todo ese tiempo y me arrepiento, aunque ya no tuvo tiempo de volver a rehacer las cosas o hacer las cosas bien, así como el hombre de la cruz. ¿Qué pasó con el hombre de la cruz? Y no estoy diciendo que se apellida de la cruz, ¿verdad? Voy a decir, ¿cuál es ese hombre de la cruz? No, el que estaba junto a Jesús en la cruz. ¿Qué hizo? Se arrepintió, dijo, ay, yo creo que tú eres el Mesías porque tú no hiciste nada malo y estás aquí. Yo sí, decía él, yo sí hice algo malo. Y él cuando pronuncia, acuérdate de mí, está reconociendo el señorío de Dios. No, es que tienes que repetir estas palabras, algunos dicen. Tampoco, es el arrepentimiento genuino en el corazón. Palabras menos, palabras más, puedes decir. Pero el corazón, el Señor lo conoce bien. Y puedes decir las palabras y el Señor lo conoce y ve el arrepentimiento y te rescata y te salva. Dijo, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y ¿de qué? Y de espíritu. Dijimos, nacer de agua representa el arrepentimiento, el lavamiento, la purificación del corazón que se asocia a la promesa de limpieza. Y eso se lo voy a leer nomás para terminar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25.
dice así. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto. ¿A quiénes? A ídolos. Fíjate lo que dice. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Y dice el 26, les daré un corazón, ¿cómo? Nuevo. ¿Qué nos va a dar? Un corazón nuevo. Y dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. El Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y dice, y quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para cuando escuches la palabra de Dios, la puedas tomar, recibir. Y dice el 27, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Señor diciendo, rociaré sobre vosotros agua limpia. Simboliza la purificación, la limpieza de toda la inmundicia, la eliminación de la idolatría en el corazón del hombre. Y luego dice, los siguientes versículos, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Representa el cambio de corazón de piedra con el que llegamos al Señor. Y tú llegaste al Señor con un corazón terco, no querías recibir la palabra de Dios. Pero cuando el Señor te transformó, vino a tu vida, el Señor dice que puso un corazón nuevo, un espíritu dentro de nosotros nuevo. Cambió nuestro corazón por un corazón receptivo. Ahora escuchamos la voz de Dios cuando nos habla a través de la palabra y respondemos de acuerdo a su palabra en obediencia. Eso es lo que hacemos y eso es lo que sigue haciendo el Señor a través de su palabra en nuestras vidas. Pero lo que nos está hablando Pedro ahora, nos está diciendo, hay una profundidad en el plan divino de Dios, de la salvación. Y el Señor, en esa salvación, no fue un plan al azar, ni fue un plan así a la y se va o de último momento, sino que fue un plan bien trazado para salvarnos a cada uno de nosotros, porque nos amó desde antes de que nosotros naciéramos. Amén. Y vamos a terminar aquí, hermanos. Yo sé que hay mucho más que podemos terminar en este versículo 2. No lo terminamos, nos falta un punto más y a tocar otras bases más todavía en este versículo 2. Pero el Señor nos habla y nos quiere que nosotros veamos que la salvación no fue una obra al azar ni una obra improvisada, sino que el Señor ya nos conocía y en ese conocimiento sabía quién iba a responder. No quita tu responsabilidad en lo absoluto, sino que cada uno tiene una responsabilidad de respuesta ante Dios, pero la respuesta el Señor ya la conoce porque Él es Dios desde mucho antes de que el mundo fuera creado. Amén. Invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque cada día, Señor, tú hablas a nuestro corazón y cada día podemos salir edificados, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, en esta tarde, en esta noche. Señor, que esta palabra haya caído en tierra fértil en los corazones, que dé fruto, Señor, en cada uno de sus vidas, hasta que sobre y abunde, Señor. Te pedimos, Señor, también por aquellos que tenían otros pensamientos, Señor, sobre la Trinidad, o que tenían otros pensamientos sobre quién eres tú y cómo fue la salvación. Señor, que puedan ser alineados a través de tu palabra cada uno de nuestros pensamientos. Que podamos conocerte por quién eres tú, un Dios amoroso, pero un Dios que juzga la maldad. Y un Dios que así como es amoroso, también es severo contra el pecado. Señor, que podamos tener ese equilibrio en lo que es la salvación. Gracias por tu palabra y gracias por guiarnos, Señor, cada día. Te pedimos también por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que están pasando por aquella persecución social, Señor, en este país en el que vivimos. Que tú les des descanso, paz,
que tú les asegures, Señor, que tú estás ahí con ellos a pesar de, que tenemos que ser, Señor, también, tú nos has dicho la palabra, padecer junto con Cristo. Y aunque aún no padecemos por nuestra fe, padecemos por ser de otros países, padecemos por ser extranjeros, padecemos por ser de otro país, Señor. Pero sabemos que aún así tú estás con nosotros, tú estás con todo, Señor, el que te invoca, aquel que te obedece y que sigue tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. También te pedimos, Señor, por aquellos que están, Señor, pasando por una situación difícil en su cuerpo, enfermos, o aquellos, Señor, que están también pasando por el dolor de una pérdida de un ser querido, como nuestra hermana Gaby está pasando también, Señor, por eso. Que tú sigas fortaleciendo, dándoles las palabras, el ánimo, las fuerzas necesarias, Señor, para que puedan seguir adelante, confiados en ti y recibiendo gracia sobre gracia en sus vidas, Señor. Te damos muchas gracias. Nos ponemos en tus manos. Sigue hablando en nuestro corazón. Que no salgamos de aquí iguales a como entramos, sino que salgamos de aquí transformados. Salgamos de aquí con un conocimiento un poco más de ti cada día, para seguir siendo transformados a tu imagen, a través de tu Espíritu Santo, seguir siendo limpiados, santificados, Señor, y que podamos llegar a ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, santos, porque tú eres santo, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti.
de corazón por amor a ti, Señor. Vamos a decir otra vez: con todo mi corazón, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Una vez más digo: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Me alegraré, Señor. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Sí, Señor, recibe toda la gloria de tus hijos. Te damos gracias, mi Señor, por relevarte hacia nosotros otra vez más. Dale un fuerte aplauso, hermanos. Amén. Bendiciones, hermanos. Que se queden bendecidos en el Señor siempre y que tengan un hermosa noche. Amén. Bendiciones. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel.
abundancia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel, más dulce que la Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me